Hola mis hermanas, ¿cómo están ustedes? Un gusto de estar aquí compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a ver el nacimiento de Jesús. Y para eso vamos a ir al libro de Lucas, del verso 1 al verso 7. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estos son los versículos que vamos a estar mirando un poquito más detenidamente. El verso 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto. Un edicto era un decreto, una ordenanza, ¿ya? De parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, que todo el mundo fuese censado. Pero miren, ¿quién es este Augusto César que aparece aquí? Augusto César fue el primer emperador que gobernó Roma, ¿ya? Él fue el primer emperador. Su verdadero nombre fue Octavio y fue un hijo adoptivo de Julio César. Julio César fue un gran general de ejército, ¿ya? Un gran general de ejército, un político influyente que preparó el camino para que Roma llegara a ser un imperio. Antes de Augusto César, Roma era una república. Una república significa que estaba gobernada por un senado, y regida por leyes. Y el imperio significa que tiene un emperador el país, y que él rige, él tiene todo el poder. Entonces, Lucas nos habitúa, como que nos ubica históricamente en este acontecimiento, el nacimiento del Mesías, ¿ya? Él nos ubica en la historia. Cristo Jesús nació en la tierra, ¿ya? Ese es un hecho histórico. Puede que haya gente que no acepte el señorío de Cristo, pero nadie puede negar que Él nació en la historia. Y Lucas es interesante porque Lucas nos da datos históricos para respaldar este acontecimiento. Bueno, y dijimos que este emperador, ¿cierto?, llegó a gobernar. Augusto César, como les contaba, es un hijo adoptivo de Julio César. Era un sobrino nieto. Dice la historia que Julio César no tenía hijos, tenía una hija. Y adoptó a su sobrino nieto. Y al morir él, Augusto César, Octavio, pasa a tomar este lugar, ¿ya? También es interesante porque dice la historia que él se autonombró Augusto, ¿ya? Él se autonombró Augusto. Dice que él le exigió poder absoluto al Imperio Romano. Él se autonombró. Fue un líder influyente que trajo muchos cambios, que dio como cierta paz al país y que hizo varias cosas buenas políticamente, administrativamente, y trajo mucha riqueza a Roma, ¿ya? Empoderó esta nación. Entonces es interesante porque miren, cuando uno empieza a ver todo esto, uno se da cuenta cómo el Señor mueve todas las cosas y mueve la historia y mueve a las personas. Seguramente Augusto César, el primer emperador de Roma, importante, ¿verdad? Es sumamente importante porque él da un edicto, promulga un edicto y hace que todo el mundo se mueva, O sea, realmente un poderío
especial. Pero me llama la atención que él se haya autonombrado Augusto, porque ese término Augusto tiene una connotación especial. Es un término, mire, ni Augusto ni César son nombres, son títulos, ¿ya? Pero el título de Augusto significa exaltado y sagrado. Él se proclamó de esta manera. O sea que de aquí empieza un poco esta característica que tienen los César de ser, entre comillas, no solamente gobernantes, no solamente emperadores, sino que se le da una especie de deidad, se le reverencia, ¿ya? Y eso fue un problema para el pueblo cristiano, ¿cierto? Porque ellos tenían un rey, Cristo, un Dios, Cristo, y estos Césares daban la connotación también de ser, en cierto modo, habían sido elevados a esa categoría, eran venerados, ¿ya? Eran, ¿cómo se dice? Reverenciados como divinidades. Y es interesante eso. El verso 2 dice, este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. Lucas nos muestra estos acontecimientos históricos porque nos muestra estos personajes que son verificables, ¿ya? Son verificables, estos personajes son parte de la historia. Y Lucas se encarga de darnos esta pincelada, esta connotación especial. El verso 3 dice, e iban todos para ser censados, cada uno a su ciudad, ¿ya? Y aquí vemos la soberanía de Dios, cómo Dios va moviendo sus piezas, ¿ya? Cómo llegó un hombre como Augusto César a ser emperador primero y a tener la facultad, el poderío de hacer que todo el pueblo, toda la nación se moviera a una orden, ¿ya? Eso es interesante de que podamos verlo. Dice el verso 4, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Este censo que había sido promulgado no era solamente para contar a la gente, ¿ya? Era un método efectivo para cobrar impuestos, ¿ya? Entonces hizo que todo el mundo se moviera a su lugar de origen. Y aquí va José, dice la Escritura. Interesante esta situación. Miren, aquí en el verso 4 hay varias cosas importantes. Dice que José volvió a su ciudad, ¿cierto? Para ser censado, como había sido la orden del emperador, porque él era de la familia de David. Él tenía que volver a Belén. Había una de las profecías en el Antiguo Testamento, en Miqueas, en el capítulo 5, en el verso 2, que decía así, dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Aquí estaba anunciado el Mesías y estaba anunciado que él iba a nacer en Belén. Entonces, cuando uno se pone a mirar esto, uno dice, ¿qué podría haber hecho? ¿Qué podría haber hecho para que este matrimonio joven, con ella encinta, se pudiera trasladar de una ciudad a otra, unos 128 kilómetros más o menos, a pie, ella embarazada, sino más que un decreto, un edicto, una ordenanza que era irrevocable, por decirlo así? Vemos la mano del Señor detrás de todo esto, ¿ya? Para que se cumpliese la Escritura que había sido anunciado, que el Mesías había de nacer en la ciudad de Belén, ¿ya? Mirando también y estudiando un poco esto, algunos estudiosos, algunos comentaristas piensan que José usó esta situación para sacar a María de la aldea de donde ellos vivían, ¿ya?
porque no había ninguna ley romana que obligara a María a tener que trasladarse. Entonces se cree que José quiso sacar a María de la aldea. Y ahí empezamos a mirar todo lo que significa el llamado de esta joven piadosa, ¿ya? Tendemos a ver el llamado a María de una manera un poco romántica, ¿cierto? Es como, el ángel le apareció a María y le dijo que lo que iba a pasar con ella, y ella, como una sierva fiel, dijo que se haga con tu sierva como el Señor desee, ¿cierto? El Señor halló un corazón dispuesto ahí, el Señor ya lo sabía. Pero esto nos hace pensar por qué José hubiese querido sacarla de la aldea poco antes del alumbramiento, tal vez. Porque se cree que ellos eran estigmatizados de alguna manera, ¿ya? María pagó un precio. Eso es lo que yo quiero, lo que me habló a mí en esto. Miren, si José quiso sacarla de la aldea, si usó esto como una excusa para sacarla, seguramente fue para protegerla en su, ¿cómo le llaman ahora? Su sanidad mental, ¿verdad? Porque ellos tienen que haber sido motivo de chisme, ¿ya? Ellos tienen que haber sido la comidilla, porque recuerden que María estuvo embarazada antes de casarse efectivamente con José. El matrimonio hebreo contaba de 3 partes. Uno era el compromiso, otro era, por aquí lo tengo. Uno era el compromiso, otro era la otra parte era el desposorio y por último el matrimonio. El compromiso generalmente lo hacían los padres. Se comprometían las familias a darse los hijos en matrimonio. Eso lo hacían los padres cuando ellos eran jóvenes o a veces eran niños, el compromiso. Luego venía una etapa que se llamaba desposorio, que en esa etapa se hacía legal y se hacía oficial y obligatorio el casamiento. O sea, el matrimonio se hacía legal y obligatorio. Y esa etapa duraba 1 año. El desposorio duraba 1 año. Entonces, mirando ahí los comentaristas y todo esto, llegué a la conclusión de que seguramente María recibió este llamado de parte del Señor dentro del desposorio, cuando faltaba todavía el otro paso. El otro paso era el matrimonio y ese era después era después de ese año de desposorio que duraba 1 año. Después venía la boda y se concretaba el matrimonio. Entonces es muy probable que María haya recibido el llamado del Señor en medio del desposorio, porque aquí en Mateo en el capítulo 1 vemos en el verso 19 cuando dice aquí la escritura: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quiso dejarla. Es probable que haya sido en el tiempo del desposorio, porque ya se había hecho oficial el matrimonio y ya era obligatorio. Y la única manera de deshacer este matrimonio era a través del divorcio. En esa altura del compromiso ya tenía que haber un divorcio, ¿ya? Entonces dice en Mateo, en el capítulo 1, el verso 20 que sigue, dice: y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. O sea, el Señor tiene que hablarle a José y tiene que explicarle la situación para que él no se divorcie de María. Entonces, hace sentido que los comentaristas piensen que José quiso sacar a María antes del alumbramiento, para que no fuera la comidilla ahí de la aldea. Y eso me hace pensar en esto que yo les contaba antes, del precio que tuvo que pagar ella por esta obediencia al Señor. Y esto nos habla a nosotros de que el camino del creyente tiene un precio,
No es solamente romántico, no es todo color de rosa. Dios no es un genio para cumplir cosas. La vida en el Señor es una vida difícil, es una vida de compromiso, es una vida de dejar cosas, es una vida de pagar un precio por este camino que el Señor ha abierto para nosotros. Me parece interesante hacer esta reflexión porque ellos seguramente fueron estigmatizados dentro de su pueblo. Ellos, seguramente la gente hablaba de ellos. Y eso fue efectivo, amadas, porque en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 18, en el verso 28, estaba el Señor anunciando el reino, estaba predicando y dice la escritura ahí que venían los judíos y empezaron a confrontar con él y ellos, también decían, ¿no es este el hijo de José? Y hablaban así como que lo conocían, ¿cierto? Pero miren, en Juan, en el capítulo 18, en el verso 28 dice... este es de la autoridad. Bueno, ahí en Juan aparece ahí, yo lo había notado por algún ladito aquí para compartirlo con ustedes, donde dice la escritura que le dijeron los fariseos al Señor, nosotros somos hijos de Moisés, no somos hijos de fornicación. Es impresionante, o sea, esta manera de estigmatizar a esta familia. También al Señor lo estigmatizaron, o sea, era algo real. Estaba en la familia de María y José, ¿ya? Esto quería compartir con ustedes, de este precio que hay que pagar como creyentes. Tal vez dejar algunas amistades, tal vez dejar algunos hábitos, tal vez tomar algunos compromisos en el Señor. Este precio que María pagó, que José pagó, que Jesús pagó. Amén. Bueno, sigamos. Dice el verso 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Desposada, ¿ven? Acuérdense, el matrimonio judío, el compromiso, el desposorio y el matrimonio. ¿Ya? Desposada con él. Verso 6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ellos viajaron 128 kilómetros y no había locomoción en ese tiempo. Y ella estaba embarazada. También los estudiosos, los comentaristas piensan que no fue que hubiese estado a punto de tener a su hijo, sino que fue un periodo, hay un tiempo de viaje, ¿ya? Y aconteció, dice, estándose allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7 dice, y a ver aquí qué apuntes tengo para compartir con ustedes. Y aconteció que ya, verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. María dio a luz a su hijo primogénito. Si es primogénito, es primero. Eso quiere decir que María tuvo otros hijos, porque si no habría dicho su único hijo o su hijo, pero dice su primogénito, el primero. María tuvo otros hijos. Aparecen en la escritura sus nombres. Tuvo hijos e hijas. Esto echa por tierra esta doctrina de María Virgen por siempre, ¿ya? María, dice la escritura, que José no la conoció hasta después de haber tenido al niño, a Jesús, ¿ya? Pero ella tuvo más hijos. Y esto es precioso, amadas, y seguramente lo hemos visto muchas veces. Dice, y lo envolvió en pañales. Y lo envolvió en pañales. Me estremece un poquito pensar en esto que hemos aprendido, ¿cierto? Que este Rey soberano, este Dios glorioso, que habitó con el Padre desde antes de la fundación del mundo, que por Él fueron hechas todas las cosas, se hizo hombre, se hizo un bebé en el vientre de María y fue envuelto en pañales.
Esta frase envuelto en pañales tiene la connotación de telas rajadas, ¿ya? Eso es en su palabra básica, digamos, es telas rasgadas, paños rasgados. Nos da la impresión de que María tuvo a su niño ahí, tal vez fue un parto rápido, porque no dice que haya sido asistida María, dice que dio a luz, y dice que aconteció que estando ahí se cumplieron los días y dio a luz, y lo envolvió ella en pañales. Entonces nos da la impresión de que ella rompió telas para envolverlo y lo acostó en un pesebre. No había lugar para ellos en el mesón. Tal vez este mover de todo, digamos, de toda la nación, de volver a sus lugares de origen, eso hizo que se ocuparan los lugares ahí donde ellos podían alojar y tal vez se les acomodó un lugar ahí cerca de un lugar donde estaban los animales, ¿cierto? Porque el pesebre era un lugar donde comían los animales. Y fue acomodado ahí el Hijo del Cielo, el Dios de la gloria que se hizo hombre. Es tremendo esto, amados. Es tremendo pensar que Él se hizo hombre, que tuvo hambre, que tuvo frío, que hubo que cambiarle los pañales, ¿cierto? Y al mismo tiempo nos hace ver el contraste de la Escritura. Humanamente tuvo hambre y Él dijo, yo soy el pan de vida. Es increíble. Tuvo sed humanamente y Él dijo en Juan 19:28 que Él era el agua viva. Estuvo cansado, fue un hombre. Juan 4:6, Él ofreció descanso a los que estaban trabajados y cargados. Y así muchas cualidades de su humanidad. Es tremendo pensar que se hizo hombre y nació allí, al lado de un pesebre, amados. Al lado de un pesebre, el Rey de la Gloria. Me hace sentido y me hace pensar en que Él no necesitó nada de este mundo. No necesitó comodidad, no necesitó las cosas que tanto valoramos, las cosas que consideramos tan importantes, ¿cierto? Él no necesitó nada de este mundo. Él no le debe nada a este mundo. Nació allí, en un lugar apartado, en un lugar a lo mejor cerca de los animales. Lo único que necesitó fue una madre humana para alimentarse y para que lo cuidara en los primeros días de nacido, en los primeros años. Nos habla esto, amadas, nos habla del despojo de Cristo, nos habla de que Él dejó la gloria, dejó sus riquezas, dejó su posición para hacerse hombre, para hacerse humano, para hacerse pequeño por nosotros, para mostrarnos lo que es la verdadera vida, lo que realmente tiene valor. Lo que tiene valor tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el reino que Él ofrece, tiene que ver con cosas que prevalecen por siempre, que son eternas, no tiene que ver con lo que se echa a perder. Tal vez Él no necesitó una cuna, no necesitó los cuidados que tanto apreciamos, que tanto valoramos. Él se hizo hombre, Él se hizo pequeño, él no necesitó nada del mundo. Nos enseña o no nos enseña esto, que lo que verdaderamente tiene valor son sus riquezas en gloria, es lo que Él nos ofrece, es la verdadera vida que Él diseñó en comunión con Él. Y todo lo que Él ha ofrecido, amadas, todo lo que Él ha ofrecido. Y fue envuelto en pañales y fue acostado en un pesebre, porque no había lugar para Él en el mesón. Espero que esta palabra les bendiga como a mí me ha bendecido, de entender que un Dios glorioso, un Rey de reyes,
que todo le pertenece, que todo fue hecho por Él y para Él. No necesitó más que alimentarse de una mamá humana, de unos pocos cuidados para cumplir una misión gloriosa, que dejó toda su riqueza y toda su gloria y se hizo humilde hasta lo más bajo para que nosotros pudiéramos alcanzar esa riqueza que Él ofrece. Esta es la palabra que tengo para compartir con ustedes. Y como siempre les digo, que el nombre de nuestro glorioso Rey sea glorificado. Amén.